Ok, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre las funciones multiplicativas, las funciones aritméticas multiplicativas. Y bueno, vamos a demostrar que la convolución de dos funciones aritméticas multiplicativas sigue siendo multiplicativa. Ok. Entonces, definamos primeramente cuando una función aritmética es multiplicativa. Ok, entonces definición. Eh, ok, una función aritmética f, ok, en general es multiplicativa. Bueno, en clase hablamos sobre multiplicativa y completamente multiplicativa, pero bueno, en este video solamente vamos a hablar de las multiplicativas. Una función aritmética es multiplicativa si satisface la siguiente propiedad. Básicamente si satisface que f de m por n es igual, o sea, cuando tengo el f de un producto, va a ser el producto de las f's, es decir, va a ser f de m multiplicado por f de n. Sí, pero bueno, esta igualdad se tiene que cumplir siempre y cuando el máximo común divisor entre m y n nos dé 1, ¿ok? O sea, es decir, si m y n son coprimos entre sí, es decir, si no hay un factor primo entre los dos, entonces f de m por n tiene que ser igual a f de m por f de n. ¿Ok? Entonces toda función aritmética que satisface esta propiedad se llama multiplicativa. ¿Ok? Ejemplos de funciones multiplicativas tenemos varias. ¿Ok? Ejemplos, bueno, básicamente casi todas las funciones con las que trabajamos son multiplicativas. Ok, por ejemplo, tenemos la función delta, o sea, nuestra función unitaria delta de n. Ok, la función delta de n, la función n elevado a la alfa, o sea que es la identidad elevado a la alfa. Ok, esta función tal que a todo n le corresponde n elevado a una potencia. La función de Mobius, mu de n, ok, la función de Mobius mu, la función phi de Euler, phi. Estas funciones son multiplicativas, ok, son multiplicativas. Entonces, perdón, aquí para la función de Euler lo habíamos abreviado así, ¿no? Phi, de la función de Euler. Esas funciones son multiplicativas, ok. Entonces, bueno, esto les voy a dejar como tarea, ok. Les voy a dejar como tarea, o sea que ustedes justifiquen que alguna de estas funciones son multiplicativas. Otra propiedad de las funciones multiplicativas, si f es multiplicativa, es una función multiplicativa, entonces f de 1 es igual a 1, ¿ok? Es decir, una función multiplicativa evaluada en 1 es 1. Esto básicamente es en clase, lo vimos como el teorema 2.12, ¿ok? Y también les voy a dejar como tarea, su demostración es bastante corta. Ok, hay un resultado bastante importante para las funciones multiplicativas que dice lo siguiente. Básicamente, las funciones multiplicativas están caracterizadas por sus imágenes en los números primos, es decir, se logra demostrar con relativa facilidad, básicamente se logra probar que, bueno, esto es el teorema 2.13. En clase lo vimos como el teorema 2.13. Su demostración no es muy complicada, pero bueno, el enunciado es de gran utilidad, que f, o sea, la función f es multiplicativa. Es una función multiplicativa si, solamente si, básicamente f, digamos, si evalúo f en un número n y el n lo descompongo en producto de factores primos, es decir, P1 a la A1 por P2 a la 2 por PR a la AR. Esto va a ser el producto de las f's, es decir, como los primos son
como los números primos no tienen un factor primo entre sí, son coprimos entre sí, entonces esto va a ser f de P1 a la A1 por f de P2 a la 2, ¿ok? Por puntos suspensivos f de PR a la AR. Es decir, una función multiplicativa está caracterizada por las imágenes en las potencias de los primos. O sea, basta con conocer las imágenes de las potencias de los primos y tendríamos toda la función multiplicativa. ¿Ok? Bueno, la demostración de este teorema no es muy difícil. ¿Ok? Lo que sí vamos a demostrar es el teorema, lo que nos interesa es el teorema 2.14. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema 2.14? Ok, dice, bueno, su enunciado es bastante fácil. Si f y g son multiplicativas, son funciones multiplicativas, o sea, son funciones aritméticas multiplicativas, entonces su convolución, o sea, su producto de Dirichlet, que lo escribimos como f convolucionado con g, también lo es. Ok, este es el enunciado del teorema 2.14. Este teorema sí lo vamos a demostrar. Ok, entonces queremos demostrar que la convolución de dos funciones multiplicativas sigue siendo multiplicativa. Entonces nos agarramos dos números m y n, sean entonces mn dos números naturales, tales que su máximo común divisor, el máximo común divisor es 1, ¿ok? Vamos a llamar h, la función h, como la función aritmética definida como la convolución de f con g, y vamos a evaluar h en m por n. Entonces tenemos, entonces vamos a calcular h en m por n, ¿ok? Entonces, si yo quiero, o sea, con m y n coprimos entre sí, entonces yo quiero probar que h es multiplicativa. Entonces el objetivo es demostrar que esto es igual a h de m por h de n. Ok, entonces esto por definición es la convolución de f con g en m por n. Y esto por definición de convolución es la sumatoria de f evaluado en c por g evaluado en m por n sobre c para todos los divisores c del producto m por n. Ok, lo que he escrito acá es simplemente la definición de convolución. Ahora, acá está el truco, digamos. Imagínense, bueno, esta sumatoria corre sobre todos los divisores c de m por n, pero el truco es de que m y n son coprimos entre sí. Entonces los divisores de m por n se pueden escribir como, como los divisores de m por los divisores de n, porque m y n son coprimos entre sí. Entonces si nos damos cuenta de eso, básicamente el resto es bastante fácil. Entonces esto lo podemos escribir así, va a ser la sumatoria. O sea, la idea es escribir c como a por b, donde a divide a m y b divide a n. Entonces va a ser todos los divisores a de m y todos los divisores b de n, donde c es a por b. Entonces esto va a ser f de a por b por g de m por n sobre a por b. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo c como a por b, ¿ok? O sea, donde a divide a m y b divide a n. Eso lo puedo hacer porque el máximo común divisor de m y n es 1, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, la clave de esta demostración. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Entonces, esto lo puedo escribir como, fíjense, f es multiplicativa. Y justamente acá vamos a usar el hecho de que m y n son coprimos entre sí, entonces sus divisores también lo son.
Entonces acá podemos decir que el máximo común divisor entre A y B es 1. Entonces esto va a ser f de A, o sea, f de A por B es f de A por f de B por... Y acá lo que vamos a hacer en esta parte es, bueno, este es un cociente, lo podemos ver así, m sobre A por n sobre B, ¿no ve? Pero A divide a M, entonces M sobre A es un entero y B divide a N, entonces N sobre B es un entero. Y como A y B son coprimos entre sí y MN también, entonces estas dos fracciones también son coprimos entre sí. Bueno, en realidad no son fracciones, sino se simplifican. Entonces el máximo común divisor entre M sobre A, y N sobre B también es 1. ¿Ok? O sea, ahí entonces esto lo podemos separar como G de M sobre A por G de N sobre B. Ok, entonces M sobre A y N sobre B son enteros, entonces aquí tengo, o sea, puedo separar, ¿no? Los A's con los A's, los B's con los B's, M y N son coprimos, entonces esto es una doble sumatoria, doble índice. Entonces lo puedo separar como un producto de sumatorias, va a ser, lo podemos ver así, básicamente la sumatoria para todos los divisores A de M de f de A por G de M sobre A, o sea, los A's con los A's, por la sumatoria de todos los divisores B de N de f de B por G de N sobre B. Entonces estoy separando los A's con los A's, los B's con los B's. Entonces fíjense que en principio, digamos acá, f de A, o sea, la primera sumatoria por definición es la convolución de f con g en m, o sea, va a ser h de m. Esa es digamos, la primera sumatoria, y la segunda sumatoria es la convolución de f con g, que es h, pero evaluado en n. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queríamos demostrar, básicamente, que h de m por n es igual a h de m por h de n. Ok, entonces, aprovechando un poco, esta vez vamos a dirigirnos a lo que es la aplicación de Wolfram Matemática o Wolfram Alpha. Bueno, es una calculadora en internet, una calculadora poderosa. O sea, pueden entrar acá, si se fijan, es wolframalpha.com. Les va a dirigir a esta ventana donde pueden escribir comandos, ¿ok? Bueno, Wolfram Alpha básicamente realiza los programas usando el software Matemática. Matemática es uno de los softwares más potentes que se conocen para el cálculo simbólico. Pueden encontrar documentación de matemática mediante Google, ¿ok? Pueden escribir, por ejemplo, o sea, les va a guiar a esta página. Bueno, se trata de conocer los comandos de matemática, ¿no? Entonces, matemática tiene una infinidad, bueno, muchísimos comandos. Varios de esos comandos tratan sobre funciones aritméticas, ¿ok? O teoría de números. Entonces hay un comando que se llama Dirichlet-Convolve, ¿ok? Esta es su sintaxis. Dirichlet-Convolve. Fíjense, ponen primero las dos funciones, f con g, luego la variable n y al final donde evalúan m, ¿ok? Entonces esto les da la convolución de Dirichlet de dos funciones f y g. ¿Ok? Ejemplos, bueno, abajo les da algo de un poco más de detalles, o sea, pueden explorar un poco más la página, les da algo de detalles, les da la sintaxis y más abajo les da algunos ejemplos. Bueno, lo ideal, digamos, es instalarse este software en sus ordenadores, pero si no, pueden usarlo con internet también, o sea, escribiendo tal cual. Les da ejemplos, por ejemplo, acá en el primer ejemplo está convolucionando la función identidad n con la función identidad n en la variable n, y el resultado me va a devolver en la variable m. Entonces la convolución de identidad con identidad me dice que es m,
por la función divisor, sigma divisor de orden 0 evaluado en m. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hay otros comandos más que nos pueden ayudar a entender mejor esta convolución. Entonces nosotros podemos ir a Wolfram Alpha, por ejemplo, wolframalpha.com, y a modo de ejemplo podemos escribir el siguiente comando. Esto yo ya lo he escrito, ¿ok? Ustedes lo pueden escribir esto haciendo la prueba. Escriban Dirichlet convolve y entre corchetes, fíjense que las mayúsculas son necesarias para los nombres en matemática, la D y la C, y se usa sobre todo corchetes, no se usa tanto los paréntesis. Entonces voy a convolucionar la función de Mangold, que lo vimos ayer, que en matemática se llama Mangold lambda, con la M y L mayúsculas. Entonces, evaluado en n con la función constante 1, o sea, 1 sería la función constante 1 en la variable n, y el resultado quiero que me devuelvan la variable m. Entonces, esa es la convolución de lambda con 1. Y por lo que vimos ayer, que es básicamente el teorema, ese es el teorema que lo vimos ayer, es el teorema 2.10. Sabemos que esta convolución es el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural. Entonces apretan enter o igual acá a la derecha, y el resultado les va a dar acá abajo, es el logaritmo de m, ¿no? Entonces, bueno, he buscado también esta función en Sage, pero bueno, no la encontré. Entonces, con matemática podemos hacer convolución de funciones aritméticas. Bueno, muchas gracias.